just caused it to stand, and up from the seas he established the land. Oh, who can the path to the Lord's mount ascend, and who in the place of his holiness stand? The man of pure heart and of hands without stain, who swears not to idols nor worships what's vain. Yes, he from the Lord shall a blessing obtain, and from God his Savior he'll righteousness gain. Thus look into him is a whole blessed race. All those who like Jacob are seeking your face. O gates, lift your heads, ancient doors, lift them high. The great King of glory to enter draws nigh. Oh, who Son las 10:09. Muy bien, queridos amigos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Tengo el agrado de saludarles una vez más. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos ustedes que nos están acompañando a través de la programación Caminando con Dios. Programación que nosotros transmitimos 24 horas a través de nuestro espacio. Y bueno, estamos comenzando con ahora la hora de la reforma, espacio transmitido los martes y los jueves junto al pastor César Arévalo desde California, Estados Unidos. Espacio donde nosotros estamos aprendiendo más de la doctrina reformada, de la teología reformada, ¿verdad? Así que bueno, sin más palabras, nosotros pasamos al pastor César, que nos acompaña, como todos los días martes y jueves, nuestro invitado especial, con quien tenemos el gusto de llevar adelante esta programación. Pastor César, Dios te bendiga, un gusto tenerte una vez más en nuestra programación. Bendiciones. Un saludo muy cordial a todos ustedes, gracias pastor, y también a los hermanos que nos acompañan en este momento en Facebook, a los que van a ir agregando y también a los que ya después que pongamos el video en YouTube y en las páginas, también a los que van a estar también viendo. Hoy día vamos a continuar, recuerden, este mes de octubre para los nuevos, para los que no saben por qué se llama mes de la reforma, por la sencilla razón de que el 31 de este mes, que es el último día de octubre, en el año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, que son protestas en contra de la venta de indulgencias de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es indulgencia? Muchos dicen, yo no escuché eso, ¿qué significa? Bueno, lo que hacía la Iglesia Católica Romana es que a cambio de dinero, que usted daba un dinero, ¿no? Ellos le daban a usted una carta sellada, firmada por el Papa, en donde ellos le garantizaban, escuche esto, le garantizaban el perdón de sus pecados y el perdón de los pecados de sus familiares que habían muerto anteriormente, porque estaban en el purgatorio, y apenas la moneda golpeaba, mira, un cofre de madera grandísimo, ¿eh? Cuando golpeaba, ¡ping! En ese momento, yo no sé cómo, arte de magia, me hubiera gustado que haya una película, porque el alma del purgatorio saltaba. ¿Usted ha visto cómo salta un chapulín o un grillo? Así saltaba y se salía del purgatorio. Es un arte de magia, yo no sé cómo lo hacen, pero la gente creía eso. Y no hablo de 3 personas, estamos hablando de la gran mayoría de gente de ese entonces, de la Iglesia Católica Romana. Eso lo llaman venta de indulgencia. O sea, comprar el perdón de Dios a través de dinero. Entonces Martín Lutero, cuando escucha eso, dice, no, esto es una blasfemia. O sea, esto ni siquiera se acerca a lo que es cristianismo. Entonces protesta y hace de 95 protestas o tesis y clava en el castillo de Wittenberg para que la gente, el 1 de noviembre, que es fiesta católica de los santos, de los que murieron,
cuando se levanten a ver, a rezar a sus muertitos, vean las 95 tesis clavadas ahí. Entonces, por eso se llama la reforma. ¿Por qué? Porque a partir de ahí hay cambio en todo el cristianismo. Ya Roma no es la misma, se resquebraja su poder. Europa tampoco es lo mismo. Mucha gente tomó esa acción de Lutero, no solamente como algo religioso, sino también político, y créame, a partir de ahí Europa ya no es la misma. Entonces, por eso nosotros ponemos este mes de la reforma, porque después de ahí viene una serie de eventos entre los cuales no solamente fue Lutero, viene el otro reformador, Juan Calvino. Cuando Lutero muere, él empezó la obra, pero Juan Calvino es el que lo desarrolla, lo que lo hace más sistemático. Él viene a ser el cerebro de lo que es esto de la reforma. Y de ahí avanza no solamente en Alemania, sino Francia. Oiga, Francia tiene una historia increíble, ya lo hemos visto la semana pasada o esta semana. Ginebra, Suiza, Estrasburgo, ¿qué más? Hungría, Escocia, Irlanda, Inglaterra, ¿no? Oiga, eso es tremendo. O sea, eso es lo que Lutero empezó un día, se extendió por siglos hasta ahora. ¿Qué vamos a hablar ahora? Parte de la teología reformada, que se conoce también como la teología del pacto, es la enseñanza específicamente acerca del bautismo. Bueno, todos los cristianos escuchamos, sabemos del bautismo, y tanto católico como protestante, evangélico, bautismo es palabra clave en la doctrina. Pero hay una diferencia dentro de los grupos no reformados, ¿no? El bautismo para ellos es como un simbolismo que inclusive yo he llegado a pensar que no hay necesidad de bautismo, es más. Así, no, el bautismo sí, pero no es algo necesario. O sea, si te bautizas, y si no, no. Pero cuando vamos a la escritura, Jesús no pensó así. ¿Se dan cuenta? Esa es una contradicción de aquellos que dicen yo sigo a Jesús, no a hombres. Porque si quieran a Jesús, se bautizarían, pero no lo hacen. O sea, no siguen a Jesús tampoco. ¿Qué enseña? Vamos a ver qué es lo que enseña la teología reformada. Y presten atención cuidadosamente. Desde el punto de vista del pacto de gracia, cada mandato para bautizar es un mandato que incluye bautismo de los niños, de los creyentes. Ahora, este es el punto de diferencia entre la reforma y los que no son reformados, que viene a ser, por ejemplo, bautistas, evangélicos y testigos que iba a decir, pero no, pentecostales, aunque ellos también, claro, no bautizan. Porque ellos no conocen la reforma, porque según ellos es solamente el que cree se bautiza. Pero recuerden, aún ellos el bautismo no lo ven como algo necesario, y es verdad. Pero la Biblia enseña algo diferente. La teología reformada enseña que el bautismo no es una opción, no es algo que si puedo lo hago y si quiero lo hago. Es un mandato. Y cuando es un mandato, el mandato se cumple. O sea, no se le puede ir a Jesús y decir, mira Jesús, yo creo que te equivocaste. No se puede discutir con Jesús, no se puede cuestionar. Él es el Señor, Él mandó, no sugirió, Él mandó el bautismo. Y el bautismo incluye hijos de los creyentes o niños de los creyentes. Ok, un bautista, un evangélico, testigo de Jehová, un pentecostal, no pueden creer, o sea, tienen un bloque mental en ese sentido, porque creen que es catolicismo. En Latinoamérica, todo católico que deja el catolicismo y se mete de evangélico, cree que todo lo que es católico es malo. En realidad no, porque si fuera malo, y aquí está la prueba, no deberían tener la Biblia, porque la Biblia sale dentro del seno de la Iglesia Católica Romana. Entonces, si todo es malo, entonces ¿por qué lee la Biblia? Aún la Biblia protestante, ¿no? Tiene raíces en los manuscritos que tienen que ver con la iglesia antigua. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no es culpa de ellos, es culpa de sus pastores porque ellos no los enseñan. ¿Entiendes? Si en una escuela usted va y le enseñan que 2 más 2 es 5, bueno, no es culpa de usted, es culpa del maestro. Bueno, es algo parecido así dentro del evangelicalismo. Ellos saben solamente lo que le dicen sus pastores. Pero cuando vamos a la historia, algo serio, ya no jugar a la iglesia, ya no jugar a saltar, a pintar, no, sino algo serio, realmente tomar en serio la fe cristiana. La escritura nos enseña que el mandato de bautizar incluye a los niños. La promesa del pacto de gracia, Dios es un Dios, no solo de los adultos, sino también de los niños.
Eso es por eso dice en 1 Corintios 7:14. ¿Qué dice 1 Corintios 7:14? Bueno, 1 Corintios dice, 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificado por el esposo. De otra forma, nuestros niños estarían impuros, pero ahora son santos. ¿Se dan cuenta? O sea, por uno que es cristiano en una relación de familia, el otro es santificado. Y tiene que ser santificado para que los niños sean o no sean impuros, sino sean santos. Ahora, eso es doctrina cristiana. Eso no es doctrina evangélica, no es doctrina pentecostal, eso es doctrina cristiana bíblica original. En una casa donde uno es creyente y la esposa o el esposo no es creyente, ellos son santificados por la fe del esposo o la esposa. De otra manera, los niños no fueran santos. Pero porque hay un creyente, los niños son santos. ¿Qué significa eso? Que ellos son justamente partícipes del bautismo. Y eso es algo que cuando no se lee la Biblia bien, se rechaza o se desconoce. Pero ahora mi propósito es que al terminar esta pequeña lección reformada, usted entienda esto y se le quede grabado, porque eso es lo que enseña la historia. ¿Ok? Pablo dice que los niños de los creyentes son santos. ¿Ok? Deliberadamente él usa el Antiguo Testamento, un lenguaje ceremonial, para enseñar a los corintios que sus hijos no deberían ser considerados fuera del pueblo de Dios. O sea, no se puede decir, bueno, yo, como dice el evangélico, al evangélico se le ha enseñado a decir, bueno, yo acepté a Cristo, oremos para que mi esposa se acepte y mis hijos, bueno, no sé cuándo, cuando ya tengan tal vez 15, 20, 35, 40, 50 años, a ver si ellos aceptan a Cristo, levanten la mano, pero eso no enseña la Biblia. Yo le digo a los evangélicos, Señor, mire, señor Juan, porque Juan es un amigo evangélico. Eso no enseña la Biblia, señor Juan. No enseña la Biblia. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que su hijo de 10 años, cuando sea, que si su hijo crece, sí va a crecer, pero se vuelve ateo, se vuelve agnóstico, comunista? Ya perdió el tiempo. O sea, usted, ¿qué va a decir? Por la idea que le dijeron los evangélicos, cuando sea grande va a ser la decisión. Sí, va a ser la decisión. Pero hasta que crezca, la Biblia enseña que si usted es creyente, por su fe su hijo es santo. Fíjese lo que dice Pablo, 1 Corintios 7:14. A ver, hay muchos también llamados reformados que tampoco creen en la Biblia. Tienen miedo, tienen temor. No tiene que tener temor. Ahí lo dice la Biblia, yo no lo digo. No lo dice el pastor, no lo dice fulano ni el carnicero. Lo dicen las escrituras. Subráyelo. Aquí tengo un marcador. Siempre tengo marcadores aquí amarillos. Subráyelo. 1 Corintios 7:14. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que los niños son parte del pueblo de Dios. Jesús hizo el mismo argumento en Marcos 10:14. Él dijo que el reino de Dios pertenece a los niños de los creyentes. De los creyentes. Marcos 10:14. Es verdad que no hay un mandato, porque muchos me dicen, ¿no? Los bautistas evangélicos dicen, a ver, muéstrame usted, a ver, así, desafiantes son, así son, y está bien que sean desafiantes, yo también soy desafiante. O sea, ellos me desafían, yo les desafío, no hay ningún problema. Pero vienen y me dicen, a ver, muéstrame usted solamente un texto que diga, bautiza a tu hijo. Oiga, eso tiene razón, está bien, no hay ningún problema con eso. Y créame que sí hay. Y cuando les digo que sí hay, abren sus ojos diciendo, ¿de verdad? No, sí, de verdad. Claro. Es cuestión de saber cómo leer la Biblia. Eso se llama hermenéutica. ¿Ok? Ahora, pero antes de eso, también la Biblia no enseña. Ahora, fíjense está bien. No hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que Pablo lo diga, porque él escribió 13 cartas. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Más que ningún otro. Luego viene Juan con 3, Pedro con 2. ¿Quién más? Bueno, nadie más. Santiago una carta, aparte de los evangelios que pertenecen al antiguo pacto. Pero no hay ninguno de los discípulos o apóstoles que diga, padres, dejen que sus hijos crezcan y cuando ellos quieran, ellos van a hacerse cristianos. No existe eso. No hay. Hay una razón por qué no hay eso. ¿Saben cuál es la razón? Que los apóstoles tenían la mentalidad del pacto abrámico. Ahora usted dirá, pero ¿qué tanto dice abrámico? Porque somos de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham dice la promesa a Abraham.
Esta promesa es para ti y tu descendencia. Ahora, obviamente la descendencia somos hijos, nadie más. Entonces, si la promesa es para mí, para mis hijos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo tengo que esperar que mis hijos tengan a ver si le da la gana cuando tenga 20 años. No, no quiere decir eso. Quiere decir que mis hijos también son parte del pacto y ellos reciben el sello y señal del pacto. Ahora, otra cosa muy importante. El pacto abrámico no ha dejado de ser, sigue vigente. Lo que ha dejado de ser es el antiguo pacto de Moisés. Pero el pacto abrámico nunca fue abolido. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, los que son de fe son hijos de Abraham. Oiga, somos hijos de Abraham, coherederos de las promesas de Abraham. Y al mismo tiempo, ya que estamos en la casa de Abraham, el sello y señal es para mí y mi descendencia. Claro, si usted no tiene hijos, pues no tiene descendencia. Pero si usted tiene hijos y usted está en el pacto de Abraham, usted no le puede decir, ¿sabes qué, Abraham? Bueno, esa promesa era para ti, no para mí. No, sí es para ti. Y sí es para mí, si somos creyentes. Eso es muy importante que se tenga que tener en cuenta. Ahora, la pregunta realmente es, ¿cuál es la evidencia bíblica en cuanto a bautizar niños? Bueno, hay algo muy importante y muy claro. Y esto realmente eh, nos tiene que ayudar a entender. Cuando vamos, por ejemplo, a la Biblia, Hechos capítulo 2, y yo quiero, si tiene su Biblia con usted, abra su Biblia, Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, cualquier versión que tenga. Hechos 2:38, esto es muy importante. Esto es Pedro predicando en el Nuevo Pacto. Primer sermón. No es Antiguo Testamento para que digan, bueno, eso es el Antiguo Testamento. No, esto es iglesia, eclesia. Mira lo que dice. 37. Al oír esto, o sea, los judíos, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro, fíjese lo que le dicen a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿no? Los judíos eran bastante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué dicen qué vamos a hacer? Porque Pedro acabó de predicar presentando a Cristo, ¿no? A quien Dios le hizo Señor y Cristo, y que ellos lo crucificaron. Entonces el mensaje llegó al corazón de él. Entonces al terminar, los judíos le dicen, hermanos, ¿qué podremos hacer para ser salvos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro le dice, versículo 38, número 1, arrepentidos. Ese es número 1, arrepentimiento. Ahora, bien interesante, porque el arrepentimiento en el antiguo pacto, ¿sabe lo que significaba? Significaba que usted tenía que traer un cordero, un, un cabrito, una oveja, llevarlo al sacerdote para que lo mate, hacer sacrificio por sus pecados. Entonces yo pienso, porque la mentalidad judía era así, cuando Pedro le dijo arrepentido, ellos estaban pensando, uy, tengo que agarrar un cabrito, ¿no? Claro, porque es el arrepentimiento, ¿cómo me va a limpiar una oveja? Ahora, los pobres, porque había gente pobre, yo no tengo una oveja, no tengo un cabrito, no tengo un cordero. Ellos tenían que agarrar palomos. Bueno, palomos más fácil, cualquiera puede agarrar un palomo. Están volando, a ver, le ponen una trampa, quitar los palomos. Pero ese no era el arrepentimiento que Pedro estaba, porque eso pertenecía al antiguo pacto. En el nuevo pacto es arrepentido, pero mira lo que dice aquí. Esto es nuevo, ¿eh? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, los apóstoles, los judíos nunca habían escuchado eso de bautícese, aparte de Juan, porque para ellos era la circuncisión. Porque si no hay circuncisión, no pueden pertenecer al pacto de Dios. Eso lo dijo con Abraham y se codifica en ley con Moisés. Y el que no quiera circuncidarse no era parte del pueblo, era desobediencia. Pero ya no estamos en el antiguo pacto. Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí lo dice Pedro en su mensaje, y su sangre que derrama, ¿se acuerdan que les dije que para el judío era sacrificio de un cordero y una oveja para perdón de los pecados? La sangre de Jesús. Por eso Juan le llama el Cordero de Dios.
es la verdadera sangre que quita de verdad el pecado del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, número uno, ya no tienes que sacrificar a los pobres corderitos, al menos que quieras hacer un asado de cordero, pero ya no para perdón de pecado, porque Jesús fue el Cordero de Dios que en la cruz, del momento que derrama su sangre, tiene el poder para limpiar los pecados de aquellos que se arrepienten. Por eso Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese. Claro, porque ya siendo Jesús nuestra circuncisión, ya no hay que circuncidar, porque nadie en el cristianismo se circuncida. Entonces, ¿cuál es la señal y sello si no es circuncisión? El bautismo, como señal física. Antes de la circuncisión, señal física. Ahora es el bautismo, señal física, porque cuando uno se bautiza es haciendo una acción pública de fe. Pero hay otra cosa importante. Mira lo que dice Pedro. Recibirán el don del Espíritu Santo. Mira el 39. Porque para vosotros es la promesa. Fíjese, coma, ¿y para quién? Y para nadie más. No, para vuestros hijos. ¿De dónde saca Pedro esa forma? Del pacto abrámico, Génesis 12, 15 y 17. Cuando le da el sello y señal del pacto de la circuncisión, le dice, porque esto será para ti tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Entonces, por eso Pedro, tomando en cuenta ese pacto abrámico que no ha sido abolido como el pacto mosaico, dice, la misma promesa que Dios le dio a Abraham sigue vigente para nosotros, hermanos judíos, y para los gentiles también, porque la promesa es para nosotros, así como lo fue para Abraham, y para nuestros hijos, así como Dios le prometió a Abraham, y para todos los que están lejos. Es más, dice Pedro, para cualquiera lo que el Señor quiera llamar, también para ellos es la promesa, y para los hijos de ellos, ya sea gentil o pagano, o ya sea judío. Entonces vemos ahí que el bautismo de infantes no es porque el Papa Juan XXIII lo inventó. No tiene nada que ver, amigo evangélico. No, porque ellos dicen, no, el bautismo es de los curas. No, el bautismo no es de los curas. El bautismo viene de Abraham, de la promesa abrámica que Pedro, ahí está, por eso le dije, Hechos 2:39, para vuestros hijos. Y fíjense que Pedro no dice, cuando ellos crezcan, si es que quieren aceptar a Cristo. Eso no, eso es invento evangélico. Pero la Biblia nos enseña que la promesa es para los hijos de los creyentes. Y ahí está. Y para todos los que el Señor llamare. Ahora, esto es muy importante porque esto es lo que se enseña en la teología del pacto. Entonces, el bautismo está enraizado no en un canon papal, sino en la promesa pacto que Dios le hizo a Moisés, perdón, a Abraham, Génesis 17, y que Pedro en Hechos 2, capítulo 2, versículo 39, lo confirma y lo aplica a la fe de los que tienen fe en Jesucristo. Esa es la base bíblica. Y eso, obviamente, cuando dice para tus hijos, ¿qué está diciendo? Bautismo a tus hijos. Así que eso se lo dije a mi amigo y a varios amigos evangélicos que tienen problemas, como que no les cuadra. Y yo digo, ¿por qué te haces problemas? Le digo, ¿y qué es un hijo? Bueno, y mi hijo es mi hijo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema cuando dice la promesa es para tu hijo? ¿Qué parte no entiendes cuando dice tu hijo? Yo sé cuál es el problema de ellos porque yo he sido bautista, ¿no? El problema es que nos cuesta creer que de verdad es así. No es que es difícil, es como aquel que dice 2 más 2 es 4. Sí, no creo que 2 más 2 es 4. Me dijeron que era 5. No, son 4. 2 y 2, 4. No puede ser. A mí me dijeron que era 5. Es igual. La evidencia es ahí. La evidencia es escritural. Ahí está. Ahí está. Pero igual que el católico guadalupano, no, es que la Virgen María es la mamá de Jesús, y ¿cómo se te ocurre que yo no voy a orarle? Bueno, es que la Biblia no dice. Sí, no lo dice, pero de todas maneras yo tengo que orarlo. Pero la Biblia no lo dice. Pero no me importa que no lo diga, yo tengo que orar. Es igual con el evangelio que rechaza la promesa abraham.
Ahora, una de las preguntas que yo hacía y me salen también con lo mismo. ¿Eso significa que son salvos? No, 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 el bautismo no salva. Vuelvo a repetir, amigo evangélico, por favor, amigo, escuche, escuche. Lo hablo de corazón, de amigo a amigo. Es una señal, es un sello, promesa. No es salvación como en el catolicismo es limpia el pecado original, no limpia el pecado original. Es parte, sello y señal para pertenecer al pacto. Muy bien, con eso entonces quiero terminar aquí esta parte. Quiero pasar entonces a nuestro hermano Luis. Si hay una pregunta o un comentario. No, en este momento no tenemos preguntas de los hermanos, pero me voy a fijar a ver si tenemos alguna que hayan mandado en alguna otra oportunidad sobre este tema, ¿no? Aunque ya se ha tratado en varias oportunidades, ¿no? El tema de el bautismo pactual, ¿no? Creo que queda bastante claro. Eh, Aunque hay personas que de repente cuestionan esto, ¿no? Eh, Porque no logran ver el tema del bautismo desde esta perspectiva pactual, ¿no? Es como que eh, separan el Nuevo Testamento de lo que es el pacto o lo que era la simbología que se usaba en el Antiguo Testamento. Claro, quizás las señales se aplican de forma diferente, pero eh, podemos decir que se sigue pidiendo una señal, ¿no? Y esa señal es el bautismo. Y así como en el Antiguo Testamento se pedía la señal de la circuncisión, hoy se pide el bautismo y el requisito es el mismo, o sea, no hay requisitos, es que sea hijo de un cristiano, ¿no? Que sean hijo de cristianos. Pero voy a fijarme aquí, denme un segundo, que siempre algún mensaje me llega por mensaje. Eh, Invito a los hermanos que siguen la transmisión, aquellos que tengan duda, que hagan sus preguntas, que no tengan miedo, que parte del crecimiento del conocimiento es justamente preguntar, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, aquello que de repente no entendemos, se nos da la posibilidad de poder ser más específico o más claro en algún detalle que quizás se nos puede pasar por alto, ¿no? Por eso es que nosotros pedimos que nos hagan diferentes preguntas. Pero no tengo preguntas por el momento, pastor. Ok, hermano, muy bien. De todas maneras, gracias. Y a los hermanos que nos han acompañado también, cualquier cosa, tenemos también el chat y pueden preguntar también ahí. Yo sé que para los que comprendemos no hay ningún conflicto, pero yo sé que todavía dentro de la mentalidad evangélica, aunque créame, hay muchos que me siguen a escondidas, no sé cómo se esconde, y están de acuerdo y yo les digo, pero ¿por qué no hablan? No, es que mi vecino, mi hermano, pastor, lo que sea, todavía como que un poquito ya salgo a la luz. Yo no sé cómo, a qué se refiere ya salgo a la luz. Pero no tenga miedo, sea honesto, no hay ningún problema, no le van a poner en la hoguera, al contrario, va a aprender más. Sí, Muy bien, hermano. es verdad lo que estás diciendo. Hay muchos hermanos que incluso eh, me comentan que siguen las transmisiones, eh, de diferentes denominaciones, pero no se animan a hacer preguntas públicas y parte de ese, podemos decir, de eso que impide que hagan estas preguntas públicas es porque, bueno, pertenecen a denominaciones que piensan muy diferentes a lo que nosotros estamos planteando y, bueno, tienen miedo a exhibir, ¿no? A exhibirse públicamente, entonces Sí. ven de lejos, ¿no? Ven de lejos la transmisión,
siguen la transmisión. Bueno, está bien, digo, esperamos y oramos a Dios para que Dios le dé la fuerza necesaria y la valentía y el coraje para que ellos tomen una decisión, una determinación y digan, bueno, ya es hora de que dé el siguiente paso, ¿no? Yo al menos comencé así también. En alguna oportunidad pertenecí a la iglesia pentecostal, después pasé a la iglesia bautista. Yo incluso era un misionero pentecostal y miraba videos bautistas, pastores bautistas que enseñaban, y yo miraba ahí y me cuestionaba hasta que, bueno, me pasé para la rama bautista. Después empecé a conocer la fe reformada y lo mismo, ¿no? De vuelta a lo mismo. Espero no cruzarme para otra teología ahora. No. Ahí nomás, ahí nomás, No, ahí la agarramos. hasta acá llegamos porque la verdad, digo, todas las dudas que Hasta ahí yo llegamos. tenía, sinceramente, lo puedo decir con certeza, seguridad, se me aclararon en lo que es la teología reformada. Habían cosas que no cerraban, habían Ajá, cosas que todavía estaban ahí en el tintero, pero en la fe reformada yo encontré respuestas a muchas contradicciones que yo tenía. Habían muchas contradicciones, pero claro, claro, se claro. respondieron Así es, sí, sí, con sí. la fe reformada. Por ejemplo, una contradicción que yo tenía, y te lo comento antes, yo sé que quizás tu tiempo es valioso, pero quiero comentarte esto, porque quizás para muchos hermanos también les puede ayudar, quizás tienen las mismas preguntas, ¿no? Eh, Ajá, en la discusión que siempre hay entre arminianismo y calvinismo, ¿no? De la ajá, elección, la elección, ¿no? La elección eh, condicional o la elección incondicional que se discute. Eh, los arminianos dicen que o sea, el mensaje o el evangelio es dado a todo el mundo, ¿no? Que Cristo murió por todo el mm, mundo y que Cristo ofrece salvación a todo el mundo, etcétera. Entonces yo me hacía una pregunta, ¿no? Me hacía una pregunta. Si eso es verdad, si Cristo murió y ofreció su redención a todo el mundo, ¿cómo le ofreció la redención a los indígenas que vivieron en América y que no recibieron predicadores hasta el año 1600, los que primero recibieron algún mensaje, porque hasta el día de hoy en Brasil hay aldeas que todavía no escucharon un predicador, porque hay aldeas que no han recibido predicadores hasta el día de hoy, no, que estamos en el 2021, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía es, si Cristo le ofreció a todos la redención, entonces, ¿quién le predicó a esos indígenas? ¿Cómo es que Cristo le ofrece a todos, pero no le envía un predicador, no le envía un mensaje? ¿Cómo es que ellos pueden enterarse de ese plan de redención? Entonces, yo tenía una seria contradicción ahí en ese problema, ¿no? En ese dilema. ¿Cómo es que los indígenas, o cómo es que, por ejemplo, los orientales no recibieron de repente el Evangelio hasta siglo después? ¿Cuántos murieron sin conocer el Evangelio a lo largo de la historia? Que es un dilema claro, sí, 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 que se bastante. presenta en esa discusión. Y eso, sinceramente, yo recién tuve una respuesta lógica y bíblica en la fe reformada, en la teología reformada. Ya, exactamente. Sí, sí, son preguntas válidas porque el caso que tú pones de tribus que existen hoy, 2021, no estamos hablando de tribus del tiempo de Colón, sino ahora, que 2021, pero ellos viven ignorantes en cuanto a la tecnología y al avance del mundo. Ellos están viviendo 1000 años, todavía en el año de la piedra tal vez. Y cuando ven al hombre moderno,
Yo creo que para ellos es su descubrimiento. Y la pregunta teológica, ¿cómo son ellos ante Dios? ¿Cómo están ante Dios? Por ejemplo, una vez que ellos mueren, ¿qué pasa? Bueno, Pablo responde en sus primeros capítulos en Romanos que la ley de la naturaleza testifica que hay un creador, haciéndoles conocer lo bien y lo malo. Entonces su propia conciencia se constituye entonces en el juez en cuanto a ello. Eso, en todo esto, Dios siempre es justo. Le da al hombre, ¿no? De acuerdo a su capacidad. O sea, nadie, incluyendo estas tribus, van a, van a decirle a Dios en el día del juicio, bueno, pues tu culpa, nos mantuviste en ignorancia, es tu culpa. No, nunca les van a decir, porque sus propias conciencias les van a acusar, hiciste bien, hiciste mal. Y eso es algo muy importante. Es más, inclusive ahora cristianos, nuestra propia conciencia nos dice, aún más todavía, con más, con más iluminación todavía, estás haciendo bien, estás haciendo mal. Ok, Así que me llegó una pregunta, pastor. Dios tiene su forma. Exacto. Sí. Me llegó una pregunta del hermano Diego Fernando Muñoz. Dice, pastor, mis hijos tienen 15, 13 y 11 años. Hace poco, más de 3 años, vengo Ajá. estudiando la doctrina reformada. La pregunta es, ¿debo bautizarlos a esta edad o solo el bautismo es para los infantes? ¿Podría aclararme este Esa es punto, por favor? una, esa es una buena y, y excelente pregunta. Si bien es cierto, todavía los niños están bajo el poder del papá, ¿no? Eh, a diferencia de un infante, ya a esa edad, ya los niños, sus hijos son ya personas, diríamos, con un sentido de racionalidad diferente a un infante de 2 o 1 año. Eh, Número uno, eh, tiene que llevarles a la iglesia, espero que sea una iglesia reformada, porque tienen que ser instruidos en el catecismo, porque el padre es cristiano. Ahora, si él lo hace en la casa, fantástico. Porque es necesario que ellos, ya que el padre es cristiano, que sus hijos sean catequizados, porque ya están en una edad donde ellos entienden, que ellos piensan, ellos razonan. Entonces ellos tienen que ser expuestos a la doctrina cristiana antes de tomar ese paso. Ahora, oración, constancia y catequizar. No sé, el tiempo que lleve, tal vez 6 meses, depende. Y recuerde, usted es el papá. De acuerdo a la Biblia, sus hijos son santificados. Ahora, cuando quiero aclarar eso, santificado. Muchos me dicen, hermano, entonces son salvos aunque no sean cristianos. No se refiere a eso. Pablo lo que está diciendo es el mismo concepto que tuvo Abraham. Son parte del pueblo de Dios. Escuche bien, son parte del pueblo de Dios. Pero la esencia del Evangelio solamente lo conoce. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Cristo. O sea, uno puede ser parte visible de la iglesia o del pueblo de Dios, pero no ser elegido. Eso es algo que solamente Dios lo sabe. Porque si alguien dice, entonces, ¿cómo sé que es elegido? No nos vamos a saber. Nosotros simplemente tenemos fe. Por eso que tenemos que catequizarlos. Hermano, usted tiene que catequizarlos. Habla con un pastor, habla con un ministro, dígale por favor si puede venir a la casa, no sé, una vez a la semana, o usted lléveles, pero ellos necesitan ahora ser catequizados, todos ellos. Y orando con el pastor, viendo en qué medida, en su crecimiento, entendimiento, ellos pueden ya con el pastor decir, bueno, los hijos ahora hay que bautizarlos. Porque ellos ya son parte del pueblo de Dios por la fe, necesitan ser catequizados. Esa es la respuesta. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por la respuesta. Y animo a los hermanos una vez más a que hagan su pregunta en el próximo programa o en cualquier otro programa que tengamos, se estará respondiendo la pregunta. Recuerde que para el pastor, que es el que lleva adelante esta programación, es un honor poder ayudarlo, por eso es que está compartiendo estos videos para que podamos llegar al conocimiento
de las Escrituras. Pastor, muchas gracias. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te Ok, recompense. Nos vemos el día jueves. ok. Adiós a los hermanos y soli deo gloria. Amén.